ya entrarían con 99 pesos de costo a un precio de 141 pesos. Yo les dije ayer que para efectos comerciales es bueno establecer precios de venta redondeados. Por lo tanto, podemos decir que esa empanadita yo la puedo vender en 200 pesos. Y yo he gastado un montón de dólares y no tienen... En 200 pesos. Al obtener el precio de venta de 200 pesos, voy a decir que la utilidad va a ser igual a los 200 pesos menos los 99 pesos que estoy obteniendo en la venta, significa que estaría obteniendo una utilidad del 101 pesos. Para saber cuál es el porcentaje de utilidad, voy a dividir los 101 pesos entre el costo de la empanada. En signos porcentuales, tendría que multiplicar por 100 y decir que esas empanadas están obteniendo una rentabilidad del 100%. 100%. Entonces, la situación es que no debo perder de vista cuánto es la utilidad que yo estoy aspirando para la venta de esas empanadas. En este momento empiezan los cálculos financieros y tienen que ser coherentes con el punto de equilibrio de que la venta de esas 1000 empanadas me van a dar para comprar la materia prima, para pagar el personal, para pagar los costos indirectos y para pagar los servicios públicos. Entonces va a ser diferente la condición que establezco para determinar el precio de venta. Cuando yo establezco la utilidad, en esta clase vamos a ver que debo tener en cuenta que a partir de una utilidad, de un ingreso que yo estoy generando, debo tener en cuenta los aspectos tributarios o de impuestos que establecen que el Estado es dueño tributariamente del 33% de lo que yo produzco. Esta norma tributaria tiene unas condiciones. Las condiciones es usted es responsable de renta. Y usted tiene el deber de declarar ICA. Los impuestos de renta son rentas nacionales y los impuestos del ICA son rentas municipales.
Por lo tanto, la actividad económica al momento de registrarme en la DIAN es la que va a determinar por rentas municipales qué porcentaje debo pagar de renta, qué porcentaje debo pagar de ICA. Lo que significa que de la utilidad, es decir, para el caso de renta, de los 101 pesos que yo tengo de utilidad por vender esa empanada, tengo que separar 33 pesos para pagar el impuesto de renta. Y el impuesto del ICA, que es en cifras de sobre 1000, no es decir, no es porcentual, sino sobre 1000. Las alcaldías a nivel municipal, cada uno tiene la situación de colocar sus propias tarifas. Entonces vamos a suponer que la tarifa que la alcaldía me coloca es del 5 por 1000. Lo que significa que a mi utilidad, a mi venta, que estoy vendiendo en 200, la voy a multiplicar por el 5 por 1000. Significa que tendría que apartar en impuestos 43 pesos de los 200 pesos. Tendría que separar 43 pesos yo tendría una utilidad de los 200 menos los 43. La utilidad son 101 de 57 pesos. Porcentaje de utilidad. Y yo voy a obtener ese resultado de dividir la utilidad neta entre los costos del producto. Para nuestro caso, estaríamos obteniendo una utilidad del 58%. 58,25%. Entonces, cuando vamos a iniciar un negocio, tenemos que tener en cuenta lo que nos vamos a ganar y lo que tenemos que pagar de impuestos. Esas son normas legales que se establecen dentro de la actividad comercial. ¿Qué se necesita para determinar una actividad comercial? Primero, debe haber un anuncio público. Quiere decir que tiene que haber una publicidad. Si se coloca un letrerito de se venden empanadas, o no se coloca el letrero, pero se están vendiendo las empanadas, ya la persona es objeto de que lo visiten los entes de los impuestos y examinen cuáles condiciones son las que tienen que cumplir para poder desarrollar esa actividad. ¿Cuáles son las condiciones, por ejemplo, para el caso de las empanadas? De salubridad,
Segunda condición que estamos viviendo hoy en día es la de bioseguridad. Tercera condición es que la bioseguridad, conglomeración, en este momento no podemos tener mucha gente conglomerada en el sitio del negocio. Por temas de sanidad. Tendríamos otro aspecto, es el aspecto de la nómina, donde la nómina tiene unas situaciones que es la seguridad social. Seguridad social. Habíamos visto que hay dos tipos de personas naturales clasificados. Para el ejemplo, nuestro vendedor de empanadas estaría clasificado como un empleado. Recordemos que los trabajadores por cuenta propia tienen que tener una condición que deben ser responsables. Pero para ser responsables del IVA, debo tener unas ventas inferiores anuales de 124 millones de pesos. Si yo tomo los 124 millones y los divido entre las empanadas, entre el precio de las empanadas que valen el precio de venta de las empanadas es de 141 pesos. Diríamos que tendría que vender 879.000 empanadas anuales. Pero para llevar el costo diario, diría que estas 879.000 la voy a dividir en 365 días que tiene el año. Significa que yo tendría que vender 2.409 empanadas diarias. El presupuesto de ventas diarias fue de 1.000. De acuerdo a lo que establecimos en el CARDES, que íbamos a producir 1.000 empanadas diarias. Por lo tanto, como el margen de empanadas que debo producir para ser responsable del IVA es de 2.409, lo que yo produzco realmente es inferior a lo que me hace responsable del IVA, significa que esto me otorgaría la calidad de empleado. Hay que tener en cuenta que la categoría de empleado tiene unas condiciones que hacen que yo pague más o menos impuestos. Es una norma general. Pero aquí ya estamos proyectando no solamente mi utilidad, sino que estamos
que esto aplica también para el ejercicio número 1 del CARDES, lo que estamos haciendo hoy, la proyección impositiva, los impuestos que yo debería pagar respecto de mi producción, también aplica acá para el CARDES número 1, porque nunca podré dejar de lado cuánto es lo que yo le debo pagar al Estado porque me permita trabajar. Entonces, ya tenemos una situación que aparte de los costos que tienen que ver con un proceso productivo, ahora tengo que agregarle los impuestos. La norma legal que hace que gracias a mi esfuerzo yo genere la capacidad de funcionamiento del Estado. Esto al 90% de las personas no nos gusta. Volvernos productivos para darle lo que nos ganamos al Estado una participación porcentual de esas utilidades que yo obtengo. En este momento, en el primer semestre de cada año, las empresas declaran impuestos. Pero en el segundo semestre de cada año, las personas naturales declaran impuestos. Esto dentro del presupuesto significa que si yo no apropio los recursos para pagar los impuestos, pues lo que yo pensaba que me estaba ganando muy probablemente no va a ser igual a lo que yo debería ganarme. Volvemos aquí a la parte inicial. A la parte inicial donde mi margen de utilidad se disminuye por efecto de los impuestos. Entonces, vamos a ver una actividad para el día de mañana de la renta de personas naturales. Quienes declaran renta como personas naturales. Quienes declaran renta como personas naturales. Porque no me puedo apartar de la condición que establece el Estado o el gobierno a nivel mundial de que debemos participar económicamente con el funcionamiento del Estado. Y eso lo hacemos a través del desarrollo de una actividad productiva. Lo que yo me gano, debo compartirlo con el Estado. Si no se tiene conocimiento de estos datos, de esta información que les estoy compartiendo, estamos en el curso,
pues muy probablemente vamos a terminar de enemigos del Estado, porque no estamos de acuerdo con lo que se establece. Pero son normas que vienen tributariamente desde la edad de Jesús, desde tiempos bíblicos. Siempre hay que participarle al Estado, al gobierno, una porción de lo que yo tengo para que las cosas funcionen. Por ejemplo, dentro de la iglesia que se ha constituido como un Estado, los entes eclesiásticos, sea la religión que sea, obtienen aportes. Digamos que en una parte se llama diezmos, en otras religiones tienen otros nombres, pero significa que nosotros participamos para que las cosas funcionen, para que esa entidad funcione. Así mismo pasa con el Estado. El Estado establece que para que funcione, yo tengo que pagar unos tributos. Por lo tanto, la clase de hoy es concientizarnos bajo unas condiciones, de que el Estado me dice si tengo o no tengo la obligación de participar de los impuestos. Inclusive desde el propio nacimiento hay un impuesto que es el impuesto del IVA, que significa impuesto al valor agregado, que desde que nacemos o desde antes de nacer lo estamos pagando.